Compañeros y compañeras, bienvenidos a este conversatorio sobre educomunicación. Mi nombre es Diego Cardona, yo soy licenciado en Humanidades y Lengua Castellana, tengo una maestría en Educación y Comunicación y hoy vengo a presentarles una reflexión pedagógica sobre qué es la educomunicación y cuáles son los lineamientos que deberíamos tener en cuenta para implementar una estrategia educomunicativa en los diferentes espacios educativos contemporáneos. Nosotros actualmente escuchamos hablar de palabras como comunicación, información, sociedad del conocimiento, interactividad, estudiante, docente, y son palabras, conceptos que han llegado a la escuela sin muchas veces un tratamiento cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que se han venido a implementar muchas veces desde lo tecnológico, pero que han descuidado el estado cultural, el contexto de la cultura en el que nosotros nos encontramos. Hay un autor muy famoso que se llama Manuel Castells. Manuel Castells tiene un librito que se llama Comunicación y Poder, y en ese libro Manuel Castells dice que nosotros estamos en una sociedad que se conoce como la sociedad de la información. Esa sociedad es el resultado de los diferentes dispositivos tecnológicos que han aparecido sobre todo en las últimas 3 décadas del siglo XX y la primera del siglo XXI, y bueno, en la actualidad, y también los cambios económicos que hemos tenido en términos de globalización económica. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? La globalización económica y los dispositivos tecnológicos han hecho que estemos en una sociedad que se conoce como la sociedad del consumo o la sociedad del mercado. Y en esta sociedad, pues los dispositivos electrónicos tecnológicos han venido a transformar todas las relaciones del ser humano, todas sus manifestaciones simbólicas, todas sus expresiones culturales. En el videito podíamos observar entonces todos los cambios que ha tenido en la vida cotidiana del ser humano, ¿no? Cómo todo lo que hacemos ahora está en función de los dispositivos tecnológicos y cómo estos también han venido a transformar nuestras prácticas. La educación no ha sido ajena a este contexto, todo lo contrario, ¿no? La educación que antes conocíamos como tradicional presencial ha mutado a nuevos espacios digitales, virtuales. En esos espacios, los dispositivos electrónicos y tecnológicos han sido, digamos, el canal predilecto de la información, de la comunicación, y pues también obviamente han cambiado la forma en que nosotros aprendemos y también enseñamos, ¿sí? Vamos a empezar este conversatorio luego de ver este video con una reflexión desde dos autores, el señor Paulo Freire y el señor Mario Kaplun. Paulo Freire es quizás uno de los teóricos más importantes en cuanto a pedagogía en América Latina, y él hacía una reflexión sobre las prácticas educativas comunicativas. Recuerden que para Paulo Freire todo era comunicación, ¿no? Paulo Freire va a decir que ese modelo de emisor, receptor, mensaje, canal, código, contexto es un modelo que no sirve porque ese modelo estaría supeditando la comunicación a alguno de estos elementos. Y Paulo Freire va a decir, no, eso es mentira, yo puedo comunicarme sin que haya un receptor. Por ejemplo, si yo hago un graffiti para Pepita y le escribo Pepita, te quiero mucho, así vaya y lo lea Pepita, no sé, Pérez, que no era para ella sino para otra, ella se va a comunicar y yo también tengo un espacio de expresividad. Es decir, así el emisor y el receptor no sean ideales, hay comunicación. Sucede lo mismo, si es mediodía y a mí el estómago me dice, mire, tengo hambre, pues ahí hay un proceso de comunicación, sin que haya un emisor o un receptor diferente a mí mismo. Entonces, ¿qué sucede? Para Paulo Freire la comunicación no es transmisión de información entre emisor y receptor, sino que la comunicación es construcción de significados, ¿sí? Ese es un lineamiento muy importante que va a tomar en cuenta Mario Kaplun, predecesor de Paulo Freire, y en el que nos va a decir, mire, la comunicación está en todos los espacios, pero fundamentalmente la comunicación es educativa, ¿sí? Comunicación educativa. Mario Kaplun se hacía una preguntita que nosotros la tenemos aquí en esta oración, en esta frase. Dime qué comunicación practicas y te diré qué educación propugnas. Sí, recuerden, para Mario Kaplun, toda comunicación es educativa. Ahora, Mario Kaplun nos dice, bueno, tenemos 5 elementos de la comunicación, que ya les decía, emisor, receptor, mensaje, canal, código, contexto. ¿Cómo se ven esos 5 elementos dentro de las prácticas educativas? ¿Sí? ¿Quién es el emisor en mis clases? ¿Quién es el receptor de mis clases? ¿Cuáles son los canales de transmisión de la información? ¿Cuál es el mensaje que se está divulgando en mis clases? ¿Cuál es el canal que permite la transmisión de ese mensaje? Entonces Mario Kaplun va a decir, si nosotros logramos analizar estas interrogantes y si podemos construir una reflexión pedagógica sobre estas primeros 5 interrogantes, vamos a poder definir cuál es la relación que existe o que debería existir entre comunicación y educación. Bien, ahora nosotros tenemos una pregunta en la educación contemporánea. ¿Cómo se relacionan la educación y la comunicación? ¿Sí? Mario Kaplun decía, si nosotros resolvemos esos 5 interrogantes, vamos a poder decir cómo se deben relacionar.
Actualmente, si usted le pregunta a un profesor, venga, y ustedes dentro de su institución, ¿cómo llevan esa relación entre medios de comunicación y educación? Entonces, Mario Caplún va a decir, hay 3 respuestas posibles. En la primera de ellas, esa relación aparece en el uso de los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, si yo soy un profesor que llevo el computador, si soy un profesor que trabajo en las aulas virtuales, si soy un profesor que utilizo diferentes recursos educativos, si soy un profesor que utilizo diferentes aplicaciones, que llevo el televisor, bueno, etcétera, que tengo videos, audio, soy un profesor que estoy llevando la relación entre educación y comunicación al aula de clases. Sí, esa es una primera respuesta. Hay una segunda respuesta que nos dice que la comunicación es subsidiaria de la educación, es decir, la comunicación pone los medios y la educación los fines. ¿Sí? Y hay una tercera respuesta, que es la que va a defender Mario Caplún, que nos dice que la educación es una práctica comunicativa. ¿De dónde sale eso? Ya habíamos dicho, de los preceptos del señor Paulo Freire. En la primera de esas definiciones donde decíamos que la relación entre educación y comunicación aparece en el uso de los medios, entonces nosotros tenemos las instituciones de educación que llenan todo de tecnología, ¿no? Entonces tenemos el aula virtual, tenemos en algunos espacios la televisión, tenemos en algunos espacios módulos digitales, implementamos las tablets con nuestros estudiantes, etcétera, etcétera. Sí, entendemos la relación entre educación y comunicación como el uso de medios. En esa relación no cambia el modelo pedagógico, sigue siendo un modelo pedagógico tradicional, eminentemente expositivo, en donde yo tengo una información y lo que hago es transmitirla a partir de unos medios, ¿sí? Ahí esos medios se ven instrumentalizados, la educación sigue siendo unidireccional, sigue siendo el profesor el que habla y el estudiante el que escucha, ¿sí? Es una educación totalmente informativa, donde lo que hago es transmitir contenidos y no más, la comunicación instrumentalizada. En la segunda definición, en la que nosotros decíamos que la comunicación es subsidiaria de la educación, entonces es el profesor que todo lo hace a partir de los medios, ¿sí? Entonces todo lo hace con los medios tecnológicos. Entonces ahí están los otros profes leyendo la imagen que tenemos aquí en pantalla, aparecen los profesores asomados por la ventana y dicen: es un poco incómodo, pero es la única forma en que los chicos nos prestan algo de atención durante la clase. En esa imagen también vemos cómo muchas veces lo que ha sucedido es que el profesor pareciera un presentador de televisión, ¿no? Y ahí lo que hace es entretener al estudiante a partir de la implementación de dispositivos tecnológicos o llevarle algo más bien animado, entretenido, como supliendo el papel que tenían los medios de comunicación en términos de publicidad y propaganda, pero no presentarlos desde una perspectiva educativa, ¿sí? En ese caso, la comunicación solo es un medio, solamente es cuestión de canales. Entonces tenemos que implementar un Moodle, tenemos que poner una plataforma virtual, tenemos que tener módulos digitales, tenemos que utilizar aplicaciones, hacer presentaciones y en eso se queda, ¿sí? La comunicación para transmitir contenidos, ¿sí? La educación es entretenimiento y lo educativo es el que está definiendo lo comunicativo. ¿Por qué? Porque le estamos dando más validez a la educación. En la tercera propuesta, la que va a hacer Paulo Freire y la que hace Mario Caplún, la educación es una práctica comunicativa. Y recuerden que comunicación ya no lo entendemos como transmitir información, sino como construcción de significados. Es decir, la educación es una práctica que nos va a permitir construir significados. Y ahí ya vemos ustedes que ya vemos todos aquí que nos estamos parando dentro de una propuesta mucho más de interestructuración del conocimiento. Desde esta perspectiva, donde entendemos la educación como una práctica comunicativa, va a haber todo un cambio en el modelo, ¿no? Recuerden que esta es la apuesta que va a hacer Mario Caplún, ¿sí? Aquí, para Mario Caplún, la educación y la comunicación son la misma cosa. Recuerden la frasecita de Paulo Freire, ¿no? Toda práctica comunicativa es una práctica educativa. Educar es siempre comunicar, en el sentido que le estamos dando al término comunicar como construcción de significados, como construcción de sentidos, ¿no? La comunicación es un proceso totalizante, todo el tiempo estamos comunicando, cuando hablamos, cuando callamos, cuando actuamos, cuando dejamos de actuar, estamos comunicando, ¿sí? Por eso no podríamos diferenciar ninguno de los dos procesos, no podríamos decir que la educación es más importante que la comunicación, ni viceversa. Ahora, ¿sí? En esas 3 definiciones que nosotros veíamos en la educación, la relación entre educación y comunicación desde el uso de los medios, la comunicación subsidiaria de la educación o la educación como una práctica comunicativa, ¿cuál debería ser el punto de articulación de la relación entre educación y comunicación? ¿Sí? Si nosotros queremos mejorar nuestras prácticas comunicativas, educativas, ¿en dónde deberíamos articular los dos procesos para que se entienda el proceso de enseñanza y aprendizaje en el sentido de la comunicación? Entonces tenemos que empezar a hablar de un pedagogo muy famoso, Celestín Freinet. Freinet es un educador muy famoso, algunas personas lo clasifican dentro de la línea de la escuela activa y de la pedagogía activa,
pero él nunca cayó bien dentro de ese grupo de educadores que al principio del siglo XX estaban tratando de cambiar el modelo tradicional de la educación. Freinet nace en Francia a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en una familia de militares. Él también es militar, va a la guerra. Durante la Primera Guerra Mundial resulta herido en un pulmón. De esa herida no se recupera, se tiene que retirar del ejército y llega a una escuela. ¿Sí? Lo nombraron profesor para tratar de validar pues, lo que había hecho en el ejército y que no se quedara desempleado. Cuando él llega a esa ciudad, a Bar-sur-Loup, al sur de Francia, llega herido, ¿sí? Maltratado, y llega pues con muy pocas perspectivas de empezar a trabajar como docente. Y dice, bueno, ¿qué voy a hacer acá? Las ciudades de Europa en este momento están totalmente destruidas, no hay escuela, sin embargo hay muchos niños que necesitaban un sitio al que llegar a educarse. ¿Sí? Y Freinet dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a hacer yo para empezar a formarme como educador? En ese momento todos los pedagogos de la escuela activa, Montessori, Dewey, están planificando un encuentro en Ginebra, en Suiza, sobre qué es eso, la educación activa. Recuerden que la pedagogía activa lo que hace es tratar de sacar al estudiante y ponerlo en el centro del modelo. ¿Sí? Y Freinet va a ese encuentro sobre educación activa, pero no le gusta. ¿Sí? Él dice que en realidad lo que se hizo fue cambiar el discurso, pero que el educador sigue siendo diferenciado del educando y sigue estando en una función de autoridad sobre él. ¿Sí? Básicamente Freinet dice, no, aquí sigue siendo lo mismo, esto no me gusta, me devuelvo para mi escuela. Cuando Freinet llega a la escuela, tratando de buscar cómo mejorar sus prácticas educativas, llega mucho más enfermo de lo que él estaba. Ya no podía casi que hablar, no podía casi que respirar, él no podía sostener una clase de 2 horas. Muy preocupado por no poder hacer una clase de 2 horas, se compra una imprenta. Es una imprenta de estas manuales, de esas que se sube el sello, se baja el sello y queda ahí como una copia de un texto, y lo que hace es decirle a los niños, de aquí en adelante, ustedes van a ser los protagonistas del proceso educativo. Ustedes son los que tienen que buscar la información, los que tienen que investigar y los que van a socializar el conocimiento. Básicamente porque él está muy enfermo y pues no puede hacerlo. ¿Qué sucede en este caso? La imprenta va a transformar todo el salón de clase. ¿Por qué? Él incorpora la imprenta como un medio de comunicación en el salón, ¿sí? Pero además de eso les pide a los niños que se relacionen de manera diferente con la imprenta. Es decir, aquí no va a ser un medio de comunicación unidireccional donde el profesor lo utiliza para transmitir sus contenidos, sino que va a ser un elemento mediador del aprendizaje con los estudiantes. Es decir, los niños tenían que investigar, indagar, llegar con sus estudios, analizar el contenido de los estudios y después volverlo un medio de comunicación. Sí, finalmente, divulgarlo, expresarlo. Eso va a transformar todas las prácticas en la escuela de Freinet, ¿no? Primero, la imprenta estaba en la mitad de la clase. ¿Cómo empezó el experimento? Él le decía a los niños, bueno, ustedes, primero investigación, me van a decir de dónde vienen sus familias, cómo llegaron a Bar-sur-Loup, dónde están viviendo, quiénes son sus papás, qué hacen. Van a darme una investigación autobiográfica y a partir de ello van a presentarse a sus compañeros y van a entregarles un boletín en el que ustedes se presenten. Todos los niños se entusiasman, van y buscan la información, Freinet les facilita la imprenta, ellos elaboran unos pequeños periódicos y empiezan a dialogar pues con sus compañeros a partir de ellos. Se los pasan de un salón a otro, después de una escuela a otra y empiezan a tener procesos de comunicación. Cuando terminan este experimento, Freinet dice, bueno, ya no lo vamos a hacer con nuestra vida, sino que vamos a hablar de investigación en ciencias. Los niños empiezan entonces a preguntarse ahora por botánica, por biología, por geografía, empiezan a recorrer su ciudad, empiezan a tomar fotografías y a partir de ellas empiezan a contarle a sus demás compañeros cómo es el lugar donde viven desde lo científico. ¿Sí? Es decir, aquí el medio no aparece como un instrumento, sino como una mediación. Eso es un aporte muy importante de la propuesta de Freinet. ¿Sí? La clase se transforma en una sala de redacción donde los niños investigan, pero también producen conocimiento. Desaparece el cuaderno individual, ¿sí? Ya no está cada uno encerrado en sus necesidades, sino que empiezan a entender el conocimiento como un producto social. Ahora, ¿cuáles serían los lineamientos pedagógicos que permitirían eso? ¿Sí? ¿Cómo podemos lograr la propuesta de Freinet? Entonces Mario Kaplun recoge esta experiencia de Freinet y nos va a decir, mire, para que la propuesta de Freinet funcione, deben haber 8 lineamientos pedagógicos. Primero, debe existir una nueva relación entre el maestro y el estudiante. Ustedes miren la gráfica que tenemos aquí. En el modelo tradicional, esa barrita roja es el conocimiento. El conocimiento estaba en la cabeza del profesor y a partir de unos canales de comunicación llegaba a la cabecita del estudiante. ¿Sí? En la propuesta educomunicativa, el conocimiento es el contexto. Miren que los dos, el educador y el educando, están encerrados en el conocimiento, pero también está en los preconceptos que tiene el estudiante en su cabecita y en los que tiene el profesor. ¿Sí? Y lo que hacen entre ellos es empezar a dialogar, a construir, a comunicar y así hacer del conocimiento un producto social.
Esta propuesta educomunicativa es muy cercana al constructivismo. En nuestra institución trabajamos desde este modelo y pues la educomunicación encaja aquí perfectamente. Entonces, primero, hay que cambiar el modelo de educación. Segundo, el ejercicio pedagógico va a girar en torno al aprendizaje. Nosotros como profesores todo el tiempo nos estamos preguntando, bueno, ¿y cómo enseño? ¿Qué recursos voy a utilizar? ¿Cómo voy a preparar mi clase? ¿Cómo voy a montar esto en la plataforma virtual? ¿Cómo voy a preparar los contenidos? ¿Cómo les expongo? Dentro de la propuesta educomunicativa, esa no es la pregunta. La pregunta es cómo aprendemos, pero no cómo aprendemos los profesores o los estudiantes, no, cómo aprendemos todos como comunidad. Sí, esa es la gran interrogante, cómo vamos a aprender todos, entre todos. Ya no cómo enseño, sino cómo vamos a aprender. Tercero, debe existir una motivación comunicativa en el estudiante. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que en el constructivismo el profesor es un guía, un acompañante, ¿no? Aquí el profesor debe despertar el interés comunicativo de sus estudiantes. ¿Qué quiere decir eso? Pues vivir con los estudiantes desde sus experiencias, cuáles son las prácticas de expresividad que hay en ellos y cómo hacemos para que el conocimiento sea comunicable. Es decir, eso que yo voy a aprender, para qué lo voy a utilizar dentro de mi comunidad y cómo hago para que los demás se enteren de eso que yo estoy pensando del conocimiento. ¿Sí? Entonces, ojo porque eso es muy importante. Cuarto, se debe valorar la autoexpresión de los educandos. Entonces, miren, recuerden lo que les decía hace un rato, toda práctica educativa debe desencadenar una práctica comunicativa en cualquier área del conocimiento, ciencias, matemáticas, artes, humanidades, todo lo que el estudiante aprenda debe servir para que él lo exprese, ¿sí? Ojalá a través de no sé, el arte, la comunicación, ¿sí? La socialización con sus semejantes, pero que todo lo que el estudiante aprenda no se quede para él. Acuérdense que en la escuela de Freinet se acabó el cuaderno y lo que hicieron fue una imprenta, ¿sí? Todo el conocimiento se hace público. Quinto lineamiento, el trabajo de los estudiantes debe ser colectivo. Ese también es un lineamiento en el constructivismo, ¿no? Recuerden que en el constructivismo siempre se debe trabajar en grupos, por equipos. ¿Por qué? Porque el conocimiento no es el problema de una persona, sino que debe ser comunitario. Recuerden que comunicación y comunidad tienen la misma raíz griega que es comunis, ¿no? Lo común, lo de todos. Sexto lineamiento, el conocimiento es un producto social. Entonces el conocimiento no es para mí y yo lo aprendo de memoria para después declamarlo en clase. Yo aprendo para poder hacer una transformación social, ¿sí? El conocimiento es un producto social y no aprendo solo, sino que aprendemos en comunidad. Recuerden también la frase de Paulo Freire, ¿no? Nadie enseña a nadie, nadie aprende solo, los hombres aprenden en comunidad. Séptimo lineamiento, los medios de comunicación son procesos dialógicos. Es decir, ya no hay una relación unilineal entre el emisor y el receptor, ¿no? Es decir, ya no hay ni siquiera un emisor ideal ni un receptor ideal, sino que todos estamos en la capacidad de en algún momento ser emisores o ser receptores en relaciones múltiples y dialógicas. Todos con todos, aprendemos en colectivo, ¿sí? Eso también es una apuesta de la educomunicación. Octavo y último lineamiento, todos estamos en la capacidad de ser emisores activos y receptores críticos. El receptor crítico es aquel que no se queda solo con la información que recibió, sino que en algún momento puede convertirse en un emisor y que va a hacer algo con la información que recibe. No es para que se quede para él, sino que fundamentalmente va a ser para el colectivo, para todos los que están aprendiendo. Estos son los 8 lineamientos de la educomunicación, ¿sí? Muy rápidamente, un recordatorio así rápido. Hay que cambiar el modelo de educación, ¿sí? Pasar de uno tradicional a uno más de interestructuración. Hay que incluir al estudiante dentro de los procesos educativos. Toda práctica educativa es una práctica comunicativa. El conocimiento es un producto social y además es un producto colectivo, y siempre debe terminar en un producto de expresión, de expresividad. Siempre el estudiante debe hacer algo con el conocimiento y lo ideal es que pueda manifestar esas ideas